¿Es justo que los contribuyentes paguen por los errores o las negligencias de trabajadores de instituciones o funcionarios públicos? Mi nombre es Ángel Mora, estudio en la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y bienvenidos sean todos a este canal donde vamos a hablar de diferentes conceptos jurídicos muy importantes para la vida cotidiana. Entonces, comencemos. Empecemos con las acciones regresivas, estas mismas que son mecanismos que les permiten a las instituciones o entidades que han resarcido el daño hacia una víctima recuperarlo, pero del verdadero responsable. Imaginemos que el conductor de un autobús comete una negligencia por lo cual ocasiona un accidente al estar distraído en un dispositivo móvil, dígase un celular, que sea, en este caso un celular. ¿Qué es lo que sucede? El Estado se encarga, el Estado, el gobierno de esta región se encarga de restituir el daño pagando las indemnizaciones a las víctimas, en este caso lesionadas del accidente, pero luego interpone una acción regresiva hacia el conductor que fue quien cometió la negligencia y provocó los daños a esas personas. Un siguiente ejemplo podría ser una negligencia médica que comete un doctor hacia un paciente que estaba en plena cirugía, lo daña gravemente, por lo cual de forma irremediable termina teniendo un daño de por vida, supongamos. ¿Qué es lo que sucede? Que el Estado inicialmente puede cubrir los costos de la indemnización a la persona que sufrió este daño, este perjuicio, y en este caso, nuevamente el Estado, ¿qué es lo que sucedería? Impondría nuevamente una acción regresiva. ¿Para qué? Para que el verdadero culpable, que en este caso sería el médico de la negligencia, pues pague ahora sí que el daño que ocasionó. Este tipo de acciones aseguran que los recursos públicos no se utilicen para, en este caso, cubrir los daños de terceros y promueve, por ende, la individualidad en el aspecto de ser responsables y cubrir sus propios incidentes. Pasemos ahora a un tema que siempre genera debate. ¿Por qué el Estado tiene el uso exclusivo de la fuerza y cómo es que ese se justifica hacia sus gobernados? El Estado en sí mismo es el encargado de proporcionar seguridad a sus ciudadanos. Por consiguiente, tiene que estar justificado el uso de la fuerza. Por ende, se debe de regir por principios. Estos mismos son, en primer lugar, lo que es una base jurídica clara, en segundo, la proporcionalidad y en tercero, la necesidad. De acuerdo, vamos a proceder al primer ejemplo. Imagínense que se da un operativo policial en contra de un sospechoso armado que está provocando pánico en una comunidad, está amenazando a los transeúntes. Por consiguiente, el Estado, el gobierno, por medio de los policías, de la fuerza policial, tienen la capacidad de mitigar las agresiones de forma letal. Pero ¿qué es lo que sucedería si este sospechoso armado se rinde? Procedería que la fuerza letal ya no estaría ni justificada, ni sería proporcional, ni tampoco necesaria. ¿Por qué? Porque hay más medios para proteger la vida sin necesidad de llegar al asesinato de este mismo. En el siguiente ejemplo, imagínense a una manifestación pacífica, lo que son manifestaciones públicas. ¿Qué sucede? Que el uso de lo que serían gases lacrimógenos o balas de goma estaría injustificado, sería desproporcional y tampoco sería necesario. Aunque si fuera, por ejemplo, en esta misma manifestación pacífica, que algunas personas comiencen a llevar a cabo actos de vandalismo, aquí sí se podrían emplear estos métodos. Además, para estos casos, el Estado tiene mecanismos de control, como lo pueden ser las revisiones judiciales o las investigaciones internas. ¿Para qué? Para cerciorarse de que el uso de la fuerza sea legítimo y, en este sentido, quienes cometan abusos rindan cuentas. Un ejemplo histórico es el caso que hubo de las protestas en Chile en el año de 2019. ¿Qué fue lo que aconteció? En estas mismas protestas, el uso de la fuerza por parte de los carabineros fue de manera excesiva. ¿Qué fue lo que llevó a esto? Promovió un debate internacional respecto a las políticas y legislaciones que brindaban la capacidad a las fuerzas policiales, fuerzas del orden, para ejercer su cargo. Y asimismo
prevenir violaciones futuras a los derechos humanos. ¿Qué necesita una víctima para sentir que verdaderamente se ha hecho justicia? La Ley General de Víctimas, en su capítulo 6 del derecho a la reparación integral, nos menciona en su artículo 26 que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o del hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de los derechos humanos que han sufrido. Bueno, aquí mismo vamos a hablar de un tema crucial presente en la Ley General de Víctimas, que son las medidas de reparación integral, las cuales son las siguientes: medidas de restitución, rehabilitación, compensación, medidas de no repetición y de satisfacción. Como estudiantes de Derecho y futuros abogados, tenemos una responsabilidad en nuestras manos gigantesca. Cada concepto que les acabo de compartir no son solo términos jurídicos, antes bien son herramientas para promover el cambio y hacer de la sociedad una sociedad más justa. Todos los días al despertar, ustedes tengan muy presente que son los que se van a encargar de que los recursos públicos sean utilizados de forma correcta, quienes defiendan los derechos de los más vulnerables y que aseguren que el poder de la fuerza siempre se ejerza dentro de los límites de la legalidad. Tengan siempre bien grabado que ser abogado no solo es una profesión, sino antes bien es un compromiso con la verdad, con la equidad y la justicia. Así que pregúntense, ¿qué tipo de abogado quiero ser? ¿Alguien que simplemente siga las reglas o alguien que utilice estas mismas para mejorar el mundo? El derecho tiene el poder de cambiar vidas y este mismo estará en nuestras manos. Usémoslo como agentes de cambio y construyamos un mejor futuro para todos.